Salve, estrella del mar, madre que diste a luz a Dios, quedando perpetuamente virgen. Feliz puerta del cielo, pues recibiste aquel ave de labios de Gabriel. Ciméntanos en la paz, troncando el nombre de Eva. Suelta las prisiones a los reos, da lumbre a los ciegos. Ahuyenta nuestros males, recábanos todos los bienes. Muestra que eres madre. Reciba por tu mediación nuestras plegarias. El que nacido por nosotros se dignó ser tuyo. Virgen singular, sobre todo suave, haz que libres de culpa seamos suaves y castos. Danos una vida pura, prepara una senda segura, para que viendo a Jesús eternamente nos gocemos. Gloria sea a Dios Padre, loor a Cristo Altísimo, y al Espíritu Santo, a los tres un solo honor. Amén. Los escribas y fariseos le llevaron una mujer sorprendida en adulterio. La pusieron en medio y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Esto lo decían para tentarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús se inclinó y se puso a escribir con el dedo en la tierra. Pero, al insistir ellos en su pregunta, se incorporó y les dijo: Aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en la tierra. Ellos, al oír estas palabras, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos. Jesús se quedó solo con la mujer, que seguía en medio. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella respondió: Nadie, Señor. Jesús replicó: Tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos, a este nuevo día de la consagración a Jesús por medio de María. El día de hoy, precisamente en la lección número 16, que trata sobre el tema del perdón. Dentro de este pasaje bíblico, que es precisamente el Evangelio según San Juan capítulo 8, versículos del 13 al 11, se narra la historia de una mujer que se encontraba precisamente en el pecado de adulterio. Es traída a la presencia de Jesús a fin de que Él pueda acusarla, ¿no? Precisamente se le trata de tentar a nuestro Señor con el propósito de que si Él en este caso se abstiene de acusarla, entonces Él estaría incurriendo en una falta a la ley de Moisés. Pero si Él en este caso precisamente manifiesta que tiene que acusársela y apedreársela dando cumplimiento a la ley de Moisés, entonces sería un hecho que de cierta forma tiende a ser un acto de contradicción a todo lo que Jesús había predicado hasta ese entonces, ¿no? Entonces precisamente he ahí la prueba del Señor. Y el Señor, como es la sabiduría hecha carne, la sabiduría divina, pues precisamente no puede ser vencida por los planes o por la inteligencia humana, y plantea una nueva interrogante inclusive, ¿no? O una nueva afirmación en este caso también, que es, por una parte, la interrogante es precisamente: quien esté libre de pecado, que le lance la primera piedra. Es decir, si ellos, aquellos acusadores de esta mujer, se encontraban libres de pecado, tenían toda la facultad para poder apedrearla. Pero si no, entonces obviamente tendrían que irse retirando, como efectivamente se realizó, por una parte. Y por otra, también es importante que centremos nuestra atención en los últimos versículos, que indican lo siguiente: Nadie te ha condenado, le dice el Señor. Ella respondió: Nadie, Señor. Jesús replicó: Tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Por una parte, nuestro Señor vence la inteligencia de aquellos que quisieron ponerle esta prueba, y por otro lado, el Señor nos muestra cuál es la forma en la que Él perdona nuestras culpas. Dicho sea de paso, este pasaje bíblico, cuando ya es objeto de reflexión, se comenta pues usualmente el hecho de que el Señor era el único que le podía juzgar. Y el único que le podía juzgar, en este caso a la mujer adúltera, termina absolviéndola. Le dice: yo tampoco te juzgo. Vete y no peques más.
Y estas últimas palabras deben acentuar en nuestros corazones algo muy importante, que es precisamente el propósito que nosotros debemos tener una vez que somos perdonados. Hay ocasiones en las que se habla a día de hoy en esta sociedad, específicamente por este enemigo del alma que es el mundo, de que Dios es un Dios misericordioso, de que Dios es amoroso, pero no se habla obviamente que Dios también es justo y que en este caso nosotros, si es que tenemos malos comportamientos, podemos correr el riesgo de perder nuestra alma e irnos al infierno. Eso no se dice. Y un cardenal de la iglesia que se llama Robert Sarah precisamente decía que debe dejarse de jugar con la palabra misericordia. Dios perdona los pecados, pero para perdonar los pecados es indispensable que el hombre se arrepienta. ¿Cómo puedo yo alcanzar la misericordia de Dios si yo no me arrepiento? Decía precisamente el cardenal Robert Sarah. Y es que es así, para que uno pueda acceder a la misericordia es una facultad que en este caso tiene Dios para con aquellos que se arrepienten y buscan de corazón no volver a pecar. Pero yo no puedo mantenerme en un juego en el que yo sé que le fallo al Señor, y finalmente, como se comenta en una forma errada dentro de la lógica del mundo, el que peca y reza empata. ¿Por qué no es así? Entonces, para finalizar este pasaje bíblico que estamos comentando, es muy importante que nosotros tengamos lo que usualmente se llama como la capacidad de recibir el perdón, la capacidad de que nosotros tengamos dentro de nuestro corazón presente el perdón de Dios. ¿Por qué es importante que nosotros nos sepamos perdonados por parte de Dios? Porque si nosotros no tenemos la capacidad de sentirnos perdonados por parte de Dios, difícilmente entraremos en la experiencia de saber perdonar. Como lo comentábamos en la lección pasada, todos sufrimos de esta naturaleza en la que nosotros padecemos ciertas circunstancias que nos afectan. Entonces, en la lección específicamente de hoy, todos hemos sido ofendidos, es decir, a todos nos han lastimado en algún momento de nuestra vida, como también nosotros, todos más que nada, hemos provocado también heridas y hemos también, de manera humana, merecido en algún momento el perdón. Entonces, el producir heridas, el producir ofensas y el también saberlas perdonar es algo cotidiano dentro de nuestra naturaleza humana. Es decir, todos bien hemos herido, como también todos hemos perdonado. Si las cosas son en este caso y en esta lógica de que nadie se salva de ser ofendido ni tampoco de ofender, es muy importante que también hablemos del rencor. Porque cuando nosotros nos abstenemos de perdonar, pues precisamente generamos el rencor, que es aquel sentimiento en contra de otra persona que nosotros generamos por el hecho de precisamente haber sido ofendidos. Entonces, para ello es importante que nosotros sepamos identificar quiénes somos nuevamente. Hay temperamentos de personas que para quienes una ofensa es mucho más grave que, por ejemplo, para otras personas. Por ejemplo, llegar impuntual para una persona es probablemente algo no muy grave, pues bueno, llegaste tarde, está bien, la próxima no lo hagas. Para otras personas, pues llegar tarde es prácticamente algo que les conmueve, ¿no? Algo que les ofende. Entonces, hay que hablar que específicamente no todos somos susceptibles al mismo tipo de ofensas. Entonces, para unas personas con ciertos temperamentos en concreto, una ofensa será más grave que para otras. Así también es importante que nosotros sepamos identificar que el orgullo juega un papel muy importante dentro del perdón, porque para algunas personas es mucho más difícil perdonar porque sienten que han sido ofendidas y que su orgullo en este caso tiene que ser reparado, que para otras que probablemente con un orgullo un poco más modelado y moderado, pues se esfuerzan en saber disculpar aquellas ofensas. Y a su vez también algo muy importante que creo que a día de hoy también nos ayudaría mucho a saber perdonar son las expectativas. ¿Por qué las expectativas? Porque nosotros usualmente pensamos o ideamos que este mundo debería ser perfecto.
ideamos específicamente que todos deberían actuar de una forma determinada. A veces quisiéramos que todos actúen como nosotros pensamos. Y el dolor de que esas expectativas no se cumplan son las que finalmente nos lastiman y posteriormente producen en nosotros el rencor. Por ejemplo, sería algo ideal, algo maravilloso, que cuando nosotros estamos conduciendo nuestro vehículo, todas las demás personas que conducen a nuestro alrededor cumplan las leyes de tránsito. Es decir, si yo estoy conduciendo, que nadie se me meta con el carro, que no me comiencen a pitar de la nada, ni bien cambie el semáforo que me comiencen a pitar, sería algo ideal. Esa es la expectativa. Y precisamente, ¿cuál es el dolor que se genera por tener esta expectativa? El hecho de que cuando alguien precisamente incumple con las leyes de tránsito, como alguien se mete, en este caso todos estamos haciendo la cola para ver a la izquierda y alguien se mete, entonces eso me hace enojarme. Entonces son las expectativas que nosotros tenemos las que muchas de las veces también nos lastiman por el hecho de que ideamos que las cosas deberían ser como nosotros pensamos y nos cuesta admitir que son como son. Para ello también es importante que nosotros, continuando con la lección del día de hoy, leamos el Evangelio de San Mateo capítulo 5 versículo 38, que indica lo siguiente: ¿habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente? Pues yo os digo que no resistáis al mal, antes bien, al que te abofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Al que quiera pleitar contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y al que te obligue a andar 1 milla, vete con él 2. A quien te pida dar, y no devuelvas la espalda al que desee que le prestes algo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, aquí hay una pregunta que es muy importante absolverla. En esta lógica del mundo, y también en esta lógica que es contra el mundo, que es precisamente la que predica nuestro Señor Jesucristo, nosotros como cristianos estamos llamados a, siempre que se nos ofenda, no solo que no devolver la misma ofensa, sino que ofrecer en este caso la otra mejilla, o dar el doble en este caso de lo que se nos pide. Estos versículos hay que saberlos interpretar de una manera adecuada, porque si no, pues obviamente pueden generar algo que podría producir algo contrario a lo que el Señor desea y precisamente predicó. Por una parte, es importante que nosotros sepamos que como cristianos estamos llamados a seguir el modelo de nuestro Señor Jesucristo. Precisamente por eso nos llamamos cristianos, porque intentamos ser otro Cristo dentro del día de hoy, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro lugar de estudios, en la sociedad en general, otro Cristo. Pero eso no quiere decir que nosotros seamos masoquistas, es decir, no podemos seguir la lógica del mundo porque precisamente el Señor la denuncia, pero tampoco podemos, en este caso, llevar a un punto en el que nosotros llevamos el otro polo, es decir, prácticamente ser masoquistas. Recibimos todo tipo de golpe y lo aceptamos y lo aceptamos y lo aceptamos y lo aceptamos y lo aceptamos. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos identificar que la sabiduría sin carácter no funciona, no sirve. Aquí es importante que nosotros, inclusive a modo de relación, tengamos presente el Evangelio en el que nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba recibiendo su juicio en el momento de su pasión, pues precisamente uno de los guardias lo bofetea. Y él en este caso le dice: ¿por qué me abofeteas? Si es que he dicho algo mal, explícamelo. Pero si no he hecho nada de malo, entonces ¿por qué me abofeteas? Yo no diría: pero ¿por qué nuestro Señor Jesucristo en ese momento no le ofreció la otra mejilla? Sino que por el contrario mostró una posición diferente. Y no es que exista contradicción, sino que obviamente cada pasaje bíblico debe contextualizarse dentro del discurso que nuestro Señor está haciendo y también dentro de la situación en la que se está enfrentando. Entonces, hay dos momentos diferentes que contextualizar en la Sagrada Escritura, en estos dos pasajes bíblicos. Y a eso vamos. En el pasaje bíblico que acabamos de leer de San Mateo, precisamente nosotros estamos llamados como cristianos a vivir en este mundo como una forma de contradicción. El mundo pregona una ley del ojo por ojo y diente por diente, que como ya lo hemos dicho en anteriores lecciones, inclusive es razonada.
Y más aún, quizás el mundo a día de hoy no solo pregona el ojo por ojo y diente por diente, sino una venganza desproporcionada. Precisamente en Ecuador es lamentable que la situación haya empeorado tanto al punto de que vemos que existen guerras entre bandas al punto y al nivel en el que no me basta en este caso de si tú trataste de asesinarme, yo también tratar de asesinarte o lastimarte o dispararte en una pierna, sino que yo trato de acabar con tu vida y con la vida de todos los tuyos, e inclusive con tus negocios, y pongo bombas y tantas situaciones. Entonces resulta que a día de hoy, en la lógica del mundo, no se pregona únicamente una ley del talión, que sería de cierta forma como proporcionada, ¿no? Sino inclusive una venganza devastadora, ¿no? En el que yo tengo que exterminar al otro antes de que el otro me extermine. Y la lógica del cristianismo es contraria a este espíritu, ¿no? A este espíritu mundano, porque ofrece el hecho de que nosotros debemos comportarnos de la manera diferente. Y aquí es muy importante que nosotros citemos ejemplos, porque si no podremos llegar a confundirnos. Los santos son un gran ejemplo para ello. Hay muchos santos que precisamente han logrado convertir a sus contrarios, mostrándose, en este caso, no alzando la mano, no proponiendo guerras, sino por el contrario promoviendo actos contrarios, actos diferentes, actos pacíficos. Entonces, resulta que nosotros estamos llamados a guardar una lógica diferente, a cerrar el círculo de la guerra. Si, por ejemplo, nosotros, y esa es una experiencia que yo también le he podido ver, si es que nosotros perdemos la proporción en la venganza, que es precisamente lo que genera la falta de perdón, entonces alimentamos un círculo que cada vez se irá haciendo más y más y más y más grande. Porque finalmente, si tú en algún momento me hiciste una ofensa, si tú inventaste un chisme, yo voy a inventar 2. Entonces tú después inventarás 3, yo inventaré 4. Entonces resulta que la lógica de este círculo vicioso del rencor y la venganza se va haciendo cada vez más grande. ¿Y quién corta con este círculo? Quien es valiente como para enfrentarse a ello, quien inclusive muestra la otra mejilla, es quien lo corta, es quien lo frena, es quien impide que el mal siga generándose más y más. El Papa Francisco, inclusive al respecto de los hechos que conmocionan a día de hoy nuestra sociedad, ha dicho que la guerra es pérdida, que aquel que piensa que promoviendo la guerra gana, por el contrario, pierde, es el primer paso para la derrota. Entonces, este evangelio precisamente nos sitúa en el hecho de que nosotros como cristianos estamos llamados a convertir al mundo, no por las armas ni por la guerra, sino convertir al mundo de la misma forma que nuestro Señor Jesucristo nos dio con su ejemplo. Específicamente el hecho de ofrecernos como aquellos que cierran el círculo. Para una persona orgullosa, el hecho de no decir la última palabra, por ejemplo, situándonos en un ejemplo familiar, resulta que un esposo con una esposa están gritándose, están diciéndose un montón de cosas porque están discutiendo cuál es el más valiente y cuál es el que realmente actuaría cristianamente, aquel que cierra la boca y en este caso no permite que la discusión continúe. Es él aquel de que nuestro Señor Jesucristo está diciendo, ofrece la otra mejilla. Porque finalmente no será el último que quiera hablar hasta el final, sino finalmente será el que cierra la discusión. Entonces, este es un ejemplo que a nosotros nos sirve como para poder identificar esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que cierra el círculo es precisamente el que ofrece la otra mejilla, el que da el doble de lo que se le pide, porque finalmente nuestro Señor también recompensará en aspectos espirituales e inclusive también materiales aquellas almas que precisamente pregonan el reino y cierran este círculo del mal, que es precisamente la venganza y el rencor. Entonces, también es muy importante que nosotros sepamos identificar, por otro lado, el pasaje en el que nuestro Señor Jesucristo no muestra la otra mejilla, sino que de cierta forma se enfrenta a este soldado y le dice, ¿por qué me golpeas? Y resulta que nuestro Señor Jesucristo dentro de este pasaje nos está enseñando específicamente que nosotros también debemos tener carácter. Y aquí hay algo muy importante que inclusive desde el punto de vista de la psicología se defiende y se sostiene. Cuando nosotros, no sé si a ustedes les ha pasado o si ustedes han podido ver dentro de su círculo familiar o laboral situaciones como estas, que una persona le perdona a otra y esta persona, la persona que ofendió,
pues le sigue ofendiendo y 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 continuamos en ese círculo. Entonces yo como buen cristiano pienso dar la otra mejilla y sigo perdonando y sigo perdonando y sigo perdonando, pero me siguen lastimando, me siguen lastimando, me siguen lastimando. ¿Hasta qué punto debo perdonar? Inclusive dentro de la palabra se especifica esto, ¿no? Mateo 18:22, Pedro le dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano, Señor? ¿Hasta 7 veces? Le dice, no, hasta 70 veces 7, es decir, un número perfecto, es decir, para siempre. Prácticamente nuestro Señor está diciendo, yo que te he dicho que tienes que perdonar siempre, ¿me estás preguntando cuántas veces tienes que perdonar? Eso es el equivalente precisamente a 70 veces 7. Entonces, resulta que el perdón es un proceso que parte precisamente con la decisión. Yo perdono porque es una decisión, no que el otro merezca, es decir, puede que el otro haga méritos, sí, pero hay veces en las que no existen los méritos. Pero el perdón es doblemente bendito porque le hace bien a aquella persona que es ofendida y también le hace bien a aquella persona que en este caso promovió el acto de ofensa. Entonces, el perdón también es como una parte de un proceso. Me explico. Resulta que el perdón inicia específicamente con esta decisión de perdonar, pero también puede concluir específicamente con la reconciliación. Entonces, existen ocasiones en las que yo puedo perdonar a mi ofensor, pero no reconciliarme con él, o por lo menos no reconciliarme de manera inmediata, porque precisamente en el hecho de no tener la madurez y el discernimiento necesario para poder manejarme dentro de este tipo de comportamientos de ofensas, es la que posteriormente hará de que yo me hastíe de perdonar y diga, yo ya no perdono más. O sea, yo sé que Jesús dice perdonar 70 veces 7, pero yo no perdono. Entonces hay que diferenciar dos aspectos. Uno es perdonar y otro es reconciliarse. Yo puedo perdonar a una persona, pero no reconciliarme con ella de manera inmediata o reconciliarme en definitiva con ella. Es decir, mantener una relación con cierta distancia porque obviamente me pueden volver a ofender. O efectivamente, si es que en algún momento esa persona reconoció sus errores y trata de dar méritos para reconciliarnos, pues precisamente reconciliarnos y continuar con la relación. Pero es importante saber que quien perdona debe iniciar un proceso de sanación de aquella ofensa. No puede ser posible que en este caso nosotros, si perdonamos y nos reconciliamos, de manera inmediata se me vuelva a ofender. Entonces yo debo guardar un sano discernimiento, como en este caso nuestro Señor Jesucristo, que hace una afrenta al guardia. Dime en qué te he ofendido. Dime en qué he dicho mal, dice nuestro Señor Jesucristo. Y si no he hecho nada mal, entonces ¿por qué me golpeas? No es una venganza, es simplemente un alto. Es un saber identificar que nosotros debemos o podemos ya continuar con la reconciliación, como bien también no podemos. Y muchas de las veces, dicho sea de paso, nuestros ofensores también aprenden a valorar la relación que existió entre el ofensor y el ofendido cuando nosotros sabemos manejar la fase de reconciliación. Porque si nosotros no manejamos con discernimiento la fase de reconciliación, entraremos nuevamente en un círculo vicioso en el que, como Jesús me dice que yo tengo que perdonar todo, entonces yo perdono, me reconcilio cada vez que en este caso sucede el acto de ofensa y yo finalmente termino lastimándome porque me vuelven a ofender y me vuelven a ofender y me vuelven a ofender. Un claro ejemplo de esto, pues precisamente son las infidelidades que a veces lastimosamente ocurren a día de hoy dentro de los matrimonios. Entonces, si yo perdono y hago como si nada, es decir, de cierta forma la reconciliación no tuvo ningún precio, ningún valor para el ofensor, entonces él puede seguir considerando ofender y ofender y ofender, porque finalmente, pues, digamos que la disculpa llegó de una manera rápida, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros sepamos identificar esta fase de reconciliación que muchas de las veces puede ser en pro inclusive de nuestra propia sanación interior. Así también, pues, y para ir finalizando, es importante que nosotros tengamos en cuenta que debemos identificar que el perdón no es únicamente hacia el prójimo, sino que también el perdón puede ser direccionado hacia Dios y hacia nosotros mismos. ¿Por qué? ¿Por qué hacia Dios? Parecería una locura. Porque hacia Dios, porque específicamente cuando a nosotros nos suceden cosas que consideramos que no nos debían haber sucedido a nosotros, la típica pregunta de ¿por qué, Señor, a mí?
muchas de las veces nosotros guardamos indirectamente un rencor hacia Dios, de por qué Dios permitió esto. Si yo voy a misa, si yo trato de hacer la consagración, si yo hago tal o cual circunstancia, si yo me comporto bien, entonces ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí me pasó esto? Entonces, parecería una locura porque Dios finalmente no nos lastima, pero nosotros podemos atribuirle a Dios el mal que a veces nos sucede. Inclusive a veces nosotros mismos somos culpables del mal y le echamos la culpa a Dios. Entonces es muy importante que nosotros también sepamos identificar que en la relación con Dios nosotros también debemos sanar aquellas cosas de las que le hemos hecho culpable al Señor. Me sucede un robo, ¿por qué Dios permitió que me roben? Si al lado estaba, por ejemplo, el carro de otra persona que era más lujoso, más que el mío, entonces ¿por qué me robaron al otro y no a mí? Entonces, finalmente yo le digo, Dios, ¿por qué permitiste eso? Pudiendo hacer que, en este caso, al otro le robo, cosas por el estilo que a veces son un poco disparatadas. Entonces, nosotros también a veces le podemos atribuir cosas a Dios del mal que nos pasa, y es por ello que nosotros también debemos limpiar esta situación. Y también porque a nosotros mismos. Porque muchas de las veces, y yo les retaría a una práctica que específicamente a veces se suele hacer, y es, mírense al espejo, vean aquellas cosas que no les gustan físicamente. Soy una persona que tiene orejas muy grandes, tengo pecas, no me gustan, tengo, por ejemplo, una nariz grande, una nariz que no me gusta en su forma, soy un poco gordito, tengo arrugas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ustedes traten de limpiar esa forma en la que ustedes se miran y traten de amarse tal como son, porque realmente Dios los ama tal como son. Y de la misma manera también sepan identificar a nivel espiritual, a nivel psicológico, aquellas cosas con las que ustedes son y que de hecho deberían tratar de mejorar. Pero precisamente el generar virtudes parte del hecho de que se reconozca uno como soy. Soy orgulloso, soy iracundo, soy una persona lujuriosa, soy una persona perezosa, soy una persona avara, pero quiero cambiar. Entonces es muy importante que nosotros también sepamos perdonarnos, porque muchas de las veces cuando nosotros tenemos una baja autoestima es precisamente porque nosotros no hemos sabido valorarnos. Siempre me han dicho que yo soy un tonto, entonces yo soy un tonto. Siempre me han dicho que yo soy un burro para las matemáticas, entonces yo soy un burro para las matemáticas, y yo me la creo. Entonces también sepamos perdonar aquellos defectos o aquellas incapacidades que en algún momento hemos tenido, que han marcado nuestras vidas y han hecho que nosotros mismos nos miremos a nosotros no como alguien valorable, sino como alguien que no merece ningún tipo de valor. Dicho sea de paso, nosotros somos tan grandes y tan sagrados para nuestro Señor que Él por nosotros dio su vida en la cruz. Y para finalizar, es muy importante que nosotros también identifiquemos dentro de esta capacidad de perdón que en un principio conversábamos dentro del inicio de esta lección, que hay una parábola que el Señor plantea en uno de los evangelios, específicamente, si no estoy mal, es en el San Mateo, en el que hace alusión al siervo que fue perdonado por parte del rey sobre una deuda muy grande y abultada, y que él no tuvo la capacidad de también perdonar a una persona de su mismo nivel por una deuda mucho menor. Aquí también hablamos de la capacidad de sentir el perdón. ¿Por qué? Porque primero, precisamente, cuando uno recibe la condonación de una deuda tan grande, por ejemplo, no pongámosle un valor, digamos que a día de hoy es una persona, un banquero que le perdona en este caso a una persona $100,000, y resulta que este que recibió el perdón de los $100,000 no le perdona a una persona que trabaja con él $20. Entonces son valores que ni siquiera tienen relevancia, pero ¿por qué en este caso este siervo malo, como se lo identifica dentro del pasaje bíblico, no fue capaz de perdonar al otro? Porque no tuvo dentro de su corazón la capacidad de recibir ese perdón. Nosotros somos capaces de perdonar porque nos sentimos perdonados, dijimos en un inicio, y esta parábola específicamente ejemplifica eso. Si él hubiera sido capaz de recibir ese perdón, no habría tenido ningún tipo de reservas en perdonar también al otro, a su compañero. Pero como no recibió con gozo este perdón, entonces no tuvo la capacidad de perdonar. ¿Y esto por qué es importante para concluir esta lección? Porque algo que también nos puede servir, y de hecho es de gran importancia para perdonar a los demás, es saber que nosotros también fuimos perdonados por Dios. Recordemos el Padre nuestro.
perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hay veces que nosotros dentro del tema del perdón decimos, pues nos ponemos en un pedestal, ¿no? Yo soy el que tiene que perdonar, cuando realmente deberíamos bajarnos del pedestal y decir, Dios me perdonó a mí, porque de hecho me perdonó de muchas cosas, entonces yo también debo perdonar a los demás. Si es que yo no tengo la capacidad de recibir el perdón, si es que yo no siento que realmente Dios me ha perdonado, entonces difícilmente sabré perdonar a los demás. Porque finalmente el perdón es algo con lo que uno no pierde. Si finalmente uno se hace esta pregunta, ¿no? ¿Yo qué pierdo perdonando? Pues no pierdo nada. De hecho me hace bien a mí, porque finalmente yo me libero de esta sensación de rencor que existe dentro de mí, de esta venganza que existe dentro de mí. Para finalizar, queridos hermanos, la práctica que les proponemos con esta lección del día de hoy es específicamente que ustedes recuerden un momento en el que ustedes fueron ofendidos y dentro de un momento de oración, perdonen. Si es al respecto de sus padres, de sus madres, de sus hermanos, de algún familiar, inclusive de alguien de la iglesia, pues perdonen, porque precisamente Dios nos perdonó primero y nos enseña cómo perdonar. Así que busquemos algún momento en el que nosotros hemos sido ofendidos de una manera un poco grave, para que el momento de oración pues tenga un poco más de reflexión y nosotros sepamos perdonar, porque finalmente con el perdón no es que le hacemos un bien a la otra persona y deberíamos tener cierta reserva, sino que también nos hacemos un bien a nosotros mismos, porque nos sentimos mucho más libres. Y es precisamente una de las promesas del Padre Nuestro. Perdonamos como Él nos perdonó. Así que eso, queridos hermanos, y que Dios los bendiga. Vamos, queridos hermanos, a hacer nuestra oración de abandono. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor del que soy capaz, porque te amo, y necesito darme a ti. Ponerme en tus manos sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú eres mi Padre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, queridos hermanos. Nos vemos el día de mañana.